Lucas capítulo 7, versículo 1. En lo particular, este pasaje es un pasaje que siempre me impresionó siempre. Es un pasaje que siempre, desde recién convertido, se me hizo muy impresionante. Y dice en la Biblia de la siguiente manera: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Precisamente en Capernaum, hermanos, era una ciudad, y allí era una ciudad del Nuevo Testamento, y allí había una guarnición, era un destacamento militar romano. Y el siervo de un centurión, o sea, alguien que estaba en prominencia, un militar, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó, dice, una sinagoga. Jesús fue con ellos, porque cuando ya no estaban lejos de la casa, quiere decir que estaban cerca de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjese, nada más quiero hacer énfasis en esto. Primero le mandó unos ancianos del pueblo de Israel, y Jesús accedió, fue, y cuando va llegando le manda unos amigos, y luego le dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo, dice, será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mis siervos: haz esto, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado, dice, tanta fe. Quisiera repetir ese texto. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que aún ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y es poderosa, y pedimos que tú nos bendigas ahora a través de tu palabra. Amén. Muchas gracias. Puede tomar su lugar, por favor, hermano. Regularmente, hermanos, la mayoría de nosotros, cuando algo está mal en nuestra salud, es común que vayamos nosotros a hacernos un examen médico, examen de sangre, de orina, qué sé yo. Vamos, y ese examen pues determina nuestro estado de salud, cómo estamos. Y en ocasiones nunca nos hemos, o no sé si usted ha hecho usted un análisis de su fe. ¿Cómo está su fe? Si su fe es una fe sana, es una fe fuerte, qué sé yo. Y yo creo que eso es sano en ocasiones, ¿verdad? Detenerse, ver su salud espiritual, ver qué está pasando, qué sé yo. Si hay alguna situación que está mal, pues empezar a trabajar con eso definitivamente. Creo entonces que es muy importante que hagamos eso. Llama mi atención el pasaje, porque Jesús se sorprende de dos cosas, o sea, lo tomó por sorpresa dos cosas. Lo primero que le sorprende es la crisis de fe que tenía el pueblo de Dios, la dureza de su corazón, ¿verdad? Cuando él llega y empieza su ministerio, había un rechazo, una apatía en relación a Cristo. Donde Jesús llegaba, estaban tratando de cuestionar, hermanos, su ministerio, estaban tratando de cuestionar sus enseñanzas, estaban tratando de, qué sé yo, de poner en ocasiones trampas y tropiezos.
Y regularmente esto lo hacían las personas que se suponía que debían de tener mayor conocimiento, los maestros, gente que conocía la palabra, pero la verdad es que se habían vuelto religiosos. Llama mi atención que Jesús se sorprende por la condición espiritual de su pueblo. Vio que había poca fe, mucha incredulidad, mucha apatía. Y la segunda cosa, que encontró fe en un hombre que no era judío propiamente. Él era romano, era un centurión, era un hombre que tenía autoridad, era un hombre que tenía una posición. Regularmente la mayoría de los romanos, hablando de los romanos en aquel tiempo, eran eran paganos, eran adoradores de muchos dioses. Roma realmente en el sentido espiritual era una Babel espiritual, era un lugar de confusión, de muchos dioses, de muchos templos. Inclusive hasta dentro del imperio romano, algunos de sus emperadores habían sido reconocidos o proclamados como reyes y cosas como esas. Entonces llama mi atención profundamente, hermanos, que Jesús se maravilla y se sorprende acerca de este hombre que tuvo la fe suficiente o creyó en él y en el ministerio y en la persona de Jesús. A ese tipo de personas se le llaman prosélitos, gente que simpatiza, gente que ha abrazado los principios, los mandamientos. Al leer el pasaje nos damos cuenta entonces que era alguien que se había relacionado con el pueblo judío, vamos. Era un prosélito, y había dos clases de prosélitos. Los prosélitos de la puerta eran aquellas personas que aceptaban la fe judaica. Se pudiera decir que hoy es como una especie de simpatizante, alguien que le gusta venir a la iglesia, escuchar la palabra, cuando tiene necesidades pues pedir la oración, va con un amigo que es cristiano y le dice: yo sé que Dios te escucha, yo sé que Él es el Señor, cosas de esas, ¿verdad? Creo que alrededor de nuestras vidas en ocasiones hay muchos simpatizantes. Muchos de nuestros familiares, hermanos, son simpatizantes. Pero es muy diferente a ser creyente y también es muy diferente a ser discípulo. Entonces no vamos a hablar sobre eso. Pero había dos clases de personas, dos clases de prosélitos: los prosélitos de la puerta y el segundo, los prosélitos de la justicia. Los prosélitos de la justicia eran las personas que abrazaban la fe como una forma de vida. Ellos, algunos se circuncidaban, pactaban, ofrendaban, se congregaban, se comprometían, pasaban por una serie de ritos que estaban obligados, si se puede decir de esa manera. Eran conocidos en la sinagoga y participaban activamente en este sentido. Entonces, por lo que se deduce, da la impresión de que este hombre, que este centurión, que no se dice el nombre de él, era un prosélito de la justicia. Era alguien que estaba muy relacionado. Pero lo impresionante de este hombre, a mí en lo particular, es que él tuvo el discernimiento y el entendimiento para saber quién es Jesús. Y esto es muy impresionante. Oye, para poder saber que era el Mesías, para poder entender que era el enviado de Dios, porque dentro del judaísmo se habla mucho acerca del Mesías. Y le quiero decir, hermanos, que hasta este día ellos están esperando al Mesías que ha de venir. Cuando usted entrega algún Nuevo Testamento, nos lo comentaban en días pasados, o trata de evangelizar a un judío, usted le entrega un Nuevo Testamento, lo agarra, lo recibe en ocasiones por cortesía, pero más adelante lo que hace, lo echa en un bote de basura. En las ciudades muy grandes como Monterrey, como Nueva York, en lugares como esos, en México mismo, en la ciudad México DF, hay sinagogas, hermanos. Y la verdad es que en las grandes ciudades ellos se agrupan en colonias, si se puede decir, en el tiempo moderno. Ellos tienen sus propias escuelas, sus propios colegios, y la mayoría de ellos, por cierto, hablando de los judíos en tiempos modernos, la mayoría de ellos son gente muy próspera. Es muy común ver en esas ciudades grandes a los judíos con sus indumentarias, y yo quiero también comentar algo en relación a esto. No crea que todos los judíos son piadosos. No todos los judíos son piadosos. Dentro del judaísmo hay varias vertientes, varias corrientes, entre ellos los más ortodoxos. Pero bueno, sigamos
con el que estábamos hablando, con el centurión romano, un prosélito de la justicia, alguien que había abrazado. Y en este pasaje él me habla mucho acerca de la fe verdadera, y me habla también en lo contrario de una fe fingida, y que debemos de nosotros de tener cuidado. Al analizar nosotros el pasaje, se expresa a través de la vida y de las palabras de este hombre la fe verdadera. Yo le decía que es necesario en ocasiones examinarnos a nosotros mismos, hacernos un chequeo espiritual para ver cómo está nuestra vida. Creo que estos 5 cosas o 4 que voy a estar mencionando pueden determinar mi salud espiritual en cierto sentido. Primero que nada, la fe verdadera expresa compasión, hermanos. En el tiempo aquel, aquí se hace alusión de que se había enfermado un siervo, alguien, un sirviente de él. En aquel tiempo y en aquella cultura, un esclavo no tenía mucho valor, hermano. Realmente era una persona que podía ser comprada en un mercado. La mayoría de los esclavos que tenían los romanos eran esclavos que habían ganado en las guerras y que los traían a la nación y los ponían como sirvientes, como constructores, como personas a edificar y a construir y a sostener el reino. Un esclavo se puede decir que no tenía derecho de nada, ni siquiera a la vida. Es más, su amo podría matarlo y no había ningún problema. Si alguien mataba a su esclavo en esos tiempos, no había ni derechos humanos ni nada de esas cosas. Cuando usted ve detenidamente el pasaje, se da cuenta que este es un hombre compasivo, que ve más allá de la distinción o de la clase social, ve a la persona. Es una persona muy humana, y vuelvo al punto, es una persona compasiva, tiene compasión de lo que le pasa a uno de sus criados. La Biblia habla en Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente, dice, hacer justicia y amar misericordia, dice, y humillarte ante tu Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que el primero y gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aunque no estamos de acuerdo, esto no se pone a votación, esto es un mandamiento. Y el segundo gran mandamiento dice: amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Entonces, por lo tanto, este hombre estaba cumpliendo la ley de Dios, y se puede decir, número 1, amaba a Dios y también amaba a su prójimo. No se desinteresó, sino que se dolía de la situación que estaba viviendo aquella persona. Creo que debemos de preocuparnos nosotros, hermanos, cuando nos sintamos el dolor por las personas que sufren, por los que lloran, por los que son abatidos, por los que están en circunstancias difíciles, y no orar por ellos. Creo que si nuestro corazón se ha enfriado, el día de ayer yo estaba compartiendo una clase y yo le decía a los estudiantes, le decía: creo que en ocasiones, hermanos, nos hemos vuelto hasta un poco sofisticados, ya nos gozamos con las cosas sencillas de la fe. La Biblia dice en algo tan, y que lo considera maravilloso, de gozo, de fiesta, dice: tan solamente si un pecador se arrepiente, dice, hay gozo, hay fiesta en el cielo. Dice, cuando un pecador se arrepiente. Y en ocasiones nosotros, hermanos, podemos caer en una dureza en cuanto a nuestra relación, pero también en cuanto a nuestra compasión. Aquel hombre tenía compasión de aquel criado. Segunda cosa que me habla de una fe verdadera, que es una fe cristocéntrica, que es una fe que está enfocada en Cristo. No es una religión superficial solamente, no es una fe denominacional que dice: yo voy a la iglesia porque mis papás iban a la iglesia bautista, metodista, pentecostal o católico, lo que sea. No, sino que tiene una fe verdadera y una relación verdadera. Tiene una fe verdadera y una relación verdadera. Cristo está en el centro del corazón de la persona. Cristo es el motivo y la razón de nuestra existencia, el motivo de nuestra alabanza. Oye, lo que llena nuestro corazón de gratitud y de gozo. Deberá de ser Cristo el motivo siempre, hermanos, de nuestro gozo y de nuestra gratitud. Para este hombre,
cuando él vio a través de la escritura, y esto es lo que se me hace muy impresionante, hermanos. A él le enseñaron acerca del Mesías, y cuando oyó hablar del Mesías dijo: este es, por las señales, por lo que él hace, dijo: este es el Mesías prometido. Simple y sencillamente buscó la ocasión cuando tuvo la necesidad y lo reconoció como Señor, como Rey, como poderoso, como lo que la Biblia dice: el primero, el supremo, el grande, el maravilloso. Sea su nombre glorificado, hermanos. A su nombre la gloria. ¿Qué es para usted Cristo? Es el Señor. ¿Sabe que llama mi atención que este centurión buscó a Cristo como el primer recurso ante una gran necesidad? En ocasiones hay personas que han dejado el recurso más grande para el último. Me refiero al recurso de Cristo. En ocasiones hay personas que le fueron con todos los medios y a través de todos los canales, inclusive ocultismo, hechicería, toda la clase de cosas. Y la verdad es que solo Cristo salva, solo Cristo perdona, solo Cristo levanta, solo Cristo libera, solo Cristo te saca del hoyo de la tristeza, de la depresión. Hablo como un recurso espiritual. Él es poderoso. A su nombre sea la gloria para siempre. Sea su nombre glorificado. Llama mi atención profundamente la gran admiración que él tenía. La gran admiración que él tenía. Dice, cuando supo, de hecho lo que se corría, lo que se decía en ese entonces es que Jesús era un rabí, que era un profeta. Había en algunos hasta cierta confusión. En unos ya estaban hablando que él era el Mesías. Pero cuando vemos la actitud del centurión, vemos que este hombre, hermanos, tenía una admiración y un respeto hacia Cristo. Vemos que este hombre se dirige con uno de los ancianos de Israel y les presenta su necesidad. Ni siquiera se consideraba digno de ir él y presentar su necesidad. Por lo tanto, él buscó ancianos y personas de renombre dentro de la comunidad, gente piadosa, y dijo: vayan y expónganle mi problema. Y por cierto que ni siquiera era su problema personal, era un problema de casa o de un problema de uno de sus siervos. Y llama mi atención que este hombre se limitó, se mantuvo al margen. Había una admiración, si se puede decir. Llegan los ancianos, le empiezan a decir: sabes que aquí hay un centurión que ha abrazado el judaísmo, ama nuestra nación, dice, y nos ha construido, dice, una sinagoga, y es digno de que le concedas lo que él te pide. Él se consideraba indigno y los ancianos decían: él es digno de recibir el favor que tú le pides, que te está pidiendo. Llama mi atención entonces que nosotros hoy estamos en una ventaja impresionante, hermanos. Ante una necesidad, nosotros tenemos un abogado que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y tenemos acceso y libre confianza y podemos llegar ante el trono de su gracia porque Él nos conoce, sabe quiénes somos, sabes que somos su pueblo. Él conoce y podemos expresar nuestra necesidad y creemos que Él es poderoso y que obra, y si lo cree diga amén, hermanos. No somos ajenos ni extraños ante el trono de Dios, sino tenemos a alguien que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando nosotros oramos, Él toma la intercesión, hace sus funciones de sumo sacerdote y las presenta delante del Padre. Oye, impresionante es esto. Acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia, es lo que dice la Escritura. Tercera cosa que expresa una fe verdadera. La fe verdadera abunda, dice, en buenas obras. Era este hombre un hombre generoso, dice, edificó una sinagoga. Y esto me hace pensar una serie de cosas. Una serie de cosas. Primero que nada, nosotros hemos sido salvos por fe, por gracia. Por gracia sois salvos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero la Biblia dice que esa gracia también nos hace hacer obras. Fuimos salvos gratuitamente, no pagamos nada. Él pagó todo en la cruz del Calvario.
Pero esa fe que hemos recibido por gracia se expresa en buenas obras. Es lo que dice Santiago. Dice: te mostraré mis obras por mi fe. Y esto es muy impresionante. Santiago es más tajante, más claro, y dice: te mostraré mis obras, te mostraré mi fe por lo que yo hago. Y esta es la esencia del evangelio. Nosotros no hacemos para ser salvos, sino hacemos porque somos salvos. Se lo voy a repetir: nosotros no hacemos cosas porque hay personas que están pensando que se puede ganar el cielo por obras, y dice la Escritura: no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la fe en el Hijo de Dios. Pero nosotros obramos, hermanos, por la gracia que ha sido depositada en nosotros. Te lo voy a decir en otras palabras. Cuando nosotros estamos hablando de misiones, cuando estamos hablando de juguetón, cuando estamos hablando de ministerio hospitalario, cuando estamos hablando de una serie de cosas que expresan el dar por causa de lo que hemos recibido, es simple y sencillamente una oportunidad para yo, hermanos, mostrar y sembrar mi fe en la obra de Dios, simple y sencillamente, y unirme al gran proyecto de Dios. Por cierto, fíjese que en este sentido, y a mí me impresionó mucho en una ocasión que oí algo. Dice: Dios no es mezquino con nosotros, Dios es bueno. ¿Cuántos ha sido Dios generoso para con nosotros? Mire, se lo voy a demostrar con la Escritura. La Biblia dice que nos dio a su Hijo, nos dio la salvación, nos dio su Espíritu, nos dio las primicias, nos dio dones, nos dio tantas y tantas cosas, y nos ha enriquecido y nos ha puesto en lugares de privilegio. Todo eso ha hecho Dios con nosotros. Dígale al que está enseguida: estamos bendecidos. Y de la abundancia que Dios ha derramado en nuestro corazón, de eso debemos expresar nosotros hacia la obra de Dios. Creo, hermanos, que lo menos que podemos ser es recíprocos hacia la obra de Dios. Es lo menos, tratar de ser recíprocos y generosos cuando se trata de la obra de Dios. Llama mi atención que este hombre dice: no puso un blog, no puso una pared, no puso un altar. Dijo: les edificó una sinagoga. Él dijo: yo patrocino ese proyecto porque ese proyecto es de Dios. Y la Biblia dice que al alma generosa, dice, Dios la bendice. Sea su nombre glorificado. Y que el que siembra escasamente, dice, escasamente se llega. Y que el que siembra abundantemente, abundantemente segará. En una ocasión, espérenme tantito, ya voy a acabar con esto. En una ocasión, hablando con el pastor Casillas, el hermano decía: fíjese, hermano, que normalmente nosotros hablamos de salvación y dice, la gente es bendecida, es salva. Nosotros hablamos de bautismo en el Espíritu Santo, dice, y la gente es bautizada. Hablamos de liberación, dice, y la gente es liberada, dice, pero también debemos de hablar toda la verdad de Dios, toda la verdad de Dios. Necesitamos hablar que Dios es bueno, que Dios es bendición, que Dios es provisión, pero también necesitamos enseñar a la gente que sea generosa hacia la obra de Dios. Y un amigo mío en una ocasión fue a un congreso, hermanos. Fue a un congreso un amigo mío y escuchó a un anciano, un predicador, y le dijo: pastores, era un congreso de pastores, necesitan predicar toda la verdad de Dios para que el pueblo sea bendecido, sea sano, sea prosperado. Y aquel amigo mío estaba con los ojos cerrados: gracias Dios porque yo predico toda la verdad de Dios. Y Dios le dijo: no, cierto, no predicas toda la verdad de Dios. Tienes miedo de hablar de prosperidad y de bendición. Tienes miedo de hablar de pactar con Dios. Tienes miedo de hablar de siembra y cosecha. Y él empezó a decir: sí, es cierto, Dios, perdóname. Oye, qué impresionante es esto. Dios quiere bendecirnos. Dije: Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere levantarnos. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Oye, pero nosotros tenemos que hacer algo. Sembraremos y cosecharemos. Qué impresionante es esto. Este hombre era generoso, amaba al pueblo de Dios. Es interesante y es desafiante para nosotros hoy. Jesús dice, cuando escuchó tal recomendación, vio una fe completa, vio una fe viva.
alguien que expresaba temor y alguien que expresaba compasión. Dice, decidió acercarse, accedió a ir a la casa del centurión. Y cuando estaba cerca de casa, dice, el centurión se entera y le dice: Señor, le manda a unos amigos, dice, ni siquiera yo me tuve por digno de ir ante ti. Y lo detiene, dice, tan solo di la palabra, tan solo di la palabra. Mire qué percepción tan poderosa tenía esta persona. Tan solo di la palabra, porque aquel hombre de seguro tenía cierta información que Jesús, con el poder de su palabra, había hecho que el mar se aquietara en una ocasión cuando estaba a punto de que el barco donde iban los discípulos perecieran. Con el poder de su palabra se habían multiplicado y saciado una multitud de personas, más de 5,000. Cuando él oró y bendijo y la repartió, oye, de seguro él dijo: este es un hombre que tiene, es el Mesías, que tiene una palabra poderosa para dar y compartir. Y cuando él habla, algo sucede. Cuando Jesús hablaba, algo sucedía. Sea su nombre glorificado. La palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Dije, la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Mientras estoy predicando, la palabra está obrando. Hablamos sanidad, declaramos vida, declaramos presencia, declaramos paz sobre los hogares, declaramos gracia, declaramos provisión, declaramos cielos abiertos, declaramos seguridad, declaramos que los ángeles de Dios acampan alrededor de tu casa. Si lo crees, di gloria a Dios y levanta tus manos. Di: yo creo a la palabra. No es la palabra del pastor, no es la palabra del profeta, es la palabra del predicador, viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Sea su nombre glorificado. Dije: sea su nombre glorificada. Qué bueno es Dios. Ni siquiera me tuve por digno, Señor, pero tan solo di la palabra. La verdadera fe cree en la palabra de Dios. La verdadera fe cree en la palabra de Dios. Es una fe que se basa en Dios y su palabra, en el carácter invariable de Dios. El Salmo 9, versículo 10 dice: en ti confiarán. A ver si lo puede poner, por favor. Salmo 9:10. Fíjate lo que dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿En ti confiarán quiénes? En ti confiarán los que conocen tu nombre. La fe mira hacia Dios, ve el poder. La fe se apoya en la palabra de Dios. La fe se apoya en la palabra de Dios. La fe reclama las promesas de Dios. En ella se expresa grandes verdades y grandes promesas. Que nuestra fe esté fundamentada en la palabra y no en las emociones. Muchas personas tienen una fe, una relación muy almática. Más que una fe bíblica, esta es una basada en las emociones. Y te quiero decir que ciertamente que la fe influye en los sentimientos y en los pensamientos. Hace un momento yo hablaba acerca de un incidente de los discípulos cuando iban cruzando el mar de Galilea. Mateo capítulo 8, versículo 25 y 26 relata lo sucedido. Dice que vino una tormenta y vieron sus discípulos y despertaron a Jesús diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose Jesús, dice, reprendió los vientos y el mar, y vino una gran bonanza. Vuelvo al punto. Jesús habló, declaró la palabra y el mar se aquietó. Dije, Jesús habló y declaró la palabra y el mar se aquietó. Sea su nombre glorificado. Este pasaje nos habla de temor que dominó a los discípulos. Les impidió ejercer su fe. No permitamos que las emociones y los sentimientos anulen nuestra fe. Tener miedo frente a una tormenta
a lo mejor es natural. Pero cuando Jesús está en el barco y la tormenta recia, podemos confiar en Jesús. Algunos de ustedes a lo mejor sienten que están en medio de una tormenta. Es más, algunos sienten que están en el mismo ojo del huracán. Solamente asegúrate de una cosa: que en ese proyecto, en esa situación, que en tu vida esté Jesús. Y tengo la seguridad por la palabra, dije por la palabra, no por sentimientos, que tu barco va a llegar a buen fin, porque Él tiene control de todas las cosas y una palabra de Él es suficiente. Verás la gloria y te gozarás grandemente. En ocasiones, hermanos, de hecho en ese mismo pasaje llama mi atención profundamente que aún hasta los discípulos se llenaron tanto de miedo, de temor, que uno de ellos dijo: es un fantasma. Y corría y circulaba la tradición que regularmente, si algo de eso acontecía y si había una visión anormal, si se puede decir, entonces todos iban a morir. Como una especie de superstición, para que mejor me entienda. Y Jesús les dijo: yo soy, no temáis. En medio de la tormenta Él tiene una palabra. En medio de la necesidad Él tiene una palabra. En medio de la adversidad Él tiene una palabra para ti. Necesitas estar atento. Había mucho ruido, había, qué sé yo, las velas crujiendo, el barco queriéndose partir, pero Jesús decía: no tengas miedo. Jesús dice: no temas, yo soy el gran yo soy. El eterno presente de Dios estaba en ese lugar, y lo más impresionante es que venía caminando sobre las aguas. Sea su nombre glorificado. Por eso es que ellos decían: un fantasma. Y uno de ellos hasta se aventó más allá. Le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven acá. Y dice la escritura que Pedro bajó su pie y puso su pie en el agua y empezó a caminar en el agua. Volvemos al punto. La fe afecta, o qué sé yo, influye en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Pero el temor también influye en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Y en ocasiones, cuando vemos las olas que son gigantes, hermanos, y que vemos que el barco está a punto de hundirse, decimos: nos vamos a morir. Y Cristo dice: van a tener vida y van a llegar a buen fin. Sea su nombre glorificado. Cuando esté pasando algo de esto, no hables, no expreses tu propio parecer, porque le puedes errar. Si vas a hablar, homologa, di lo que Dios dice y lo que la palabra de Dios dice. No hables según tus sentimientos, porque hay algunos hermanos que apenas le duele la rodilla dicen: se me hace que ya me dio gangrena, y ni siquiera se ha cortado. Algunos tienen un dolorcito acá en la espalda media, dicen: me voy a quedar paralítico. Bueno, algunos ven la despensa y dicen: nos vamos, y no hay nada, ni una Maruchan, y no queda nada. Dicen: nos vamos a morir de hambre, viejo. La Biblia dice: nuestra confianza está puesta en un Dios de provisión y de bendición. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. No hables según tu propio parecer, habla conforme a la palabra. El Señor le dijo: ven. Y Pedro decidió meter su pie en el agua, hermanos, y empezó a caminar sobre las aguas. Y las aguas estaban tempestuosas, impresionantes. Y Pedro decía: Pedro, oye, yo he andado sobre el agua en veleros, en lanchas, qué sé yo, en tablas, pero nunca había caminado sobre el agua. Dijo: esto no es posible. En ocasiones, dice, cuando ves el pasaje, ves que Él quita su vista de Cristo. El problema muchas veces es que quitamos nuestra vista del Señor y lo ponemos en las circunstancias. Te voy a decir algo: las circunstancias, los diagnósticos en ocasiones nos hunden. No estoy diciendo, hermanos,
que vamos a ser insensatos o religiosos, pero tenemos nuestra fe fundamentada y creemos en la promesa de Dios, que en Él las promesas son amén, sí, amén, sea su nombre glorificado, que la última palabra la tiene Dios. Se lo voy a repetir, que la última palabra la tiene Él. Le quiero decir algo, Pedro había caminado por la palabra que había sido expresado más que por el agua. Pedro había caminado por encima del mar, rugiente por la palabra que había recibido de Cristo. Caminemos en la palabra. Si en medio de la adversidad o del momento que estás viviendo recibes una palabra, agárralo. La palabra es vida, la palabra es vida, la palabra es solución, la palabra trae liberación. Sea su nombre glorificado para siempre. Te voy a decir qué es lo que nos pasa en ocasiones. Nos pasa como a Pedro. Comenzamos a caminar en la palabra y luego volteamos a ver lo que está alrededor y decimos: me voy a hundir. Y empezó a hundirse. Y me da la impresión que como en cámara lenta. Y se va descendiendo y voltea a ver a Jesús nuevamente y le dice: Señor, sálvame que perezco. Muchos a lo mejor ya están con el agua hasta el cuello, hermanos. Oiga, aunque estuviera el agua más arriba, dígale: Señor, sálvame que perezco. Sálvame que perezco, sácame de esta, Señor, tú eres poderoso. Sea su nombre glorificado. Qué impresionante es esto, hermanos. Este pasaje nos habla del temor que dominó a los discípulos y les impidió ejercer su fe. No permitas que las emociones y sentimientos anulen tu confianza en Dios. Tener miedo frente a una tormenta, lo dije, es natural, pero cuando Cristo está en el barco podemos confiar. Cuando tú no crees, ves un mal futuro y te deprimes hasta lo sumo, porque predices que todo irá mal. La enfermedad asusta, pero la falta de fe te mata. La crisis te intimida, pero la falta de fe te deprime. Te quiero decir que por el contrario, la fe te levanta. Esta fe que estamos hablando va por encima de las circunstancias. Simple y sencillamente cree solamente. Las circunstancias me dicen: mi caso es incurable. La fe dice: es posible. Las circunstancias me dicen: mi hijo no saldrá de las drogas. La fe dice: es posible, tu hijo puede ser libre. Las circunstancias me dicen: no me puedo recuperar mi matrimonio. La fe me dice: en Dios todo es posible. Dije: todo es posible. Las circunstancias me dicen: mi negocio no prospera. La fe dice: es posible ser bendecidos en Dios. Las circunstancias me dicen: seré un mediocre, oye, y un derrotado. Pero la fe me dice: eres un bendecido, un hijo de Dios, un vencedor, más que vencedor. Sea su nombre glorificado. Por lo tanto, me rehúso a creer en la miseria, en la opresión y en todo aquello que el diablo levante contra mi vida. Libre soy y bendecido soy por el poder de la palabra y por Dios. La fe verdadera cree a la palabra. La fe verdadera es compasiva. La fe verdadera es cristocéntrica. Pero la fe verdadera, hermanos, se somete a la autoridad de Dios. Yo le digo que me impresiona mucho que le dice: tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Dice: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz, y lo hace. Es un hombre que tenía un concepto muy claro de la autoridad. Por causa de su formación militar, él sabía que era un hombre de posición y de rango. Le voy a decir algo: él sabía que era un hombre de posición y de rango. Dígale al que está enseguida: tú estás posicionado y bendecido desde antes que viniera la crisis a tu vida. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Con Cristo estamos bendecidos. Con Cristo estamos, hoy aunque estemos postrados, estamos de pie. Aunque estemos enfermos, estamos sanos. Aunque no haya recursos, estamos bendecidos. Oye, no están aquí, pero son realidad. Sea su nombre glorificado. Era un hombre que conocía la autoridad de Dios.
Por experiencia propia sabía lo que implicaba la autoridad. La autoridad significaba sumisión, y es lo que él quiere decir. Cuando yo le digo como capitán o como, qué sé yo, como sargento, como encargado de un grupo de soldados, le digo, ven, van a hacerlo. Entiendo el principio de autoridad, por lo tanto él sabía. Y el centurión se sometía a la autoridad absoluta de Dios y podía decirle: Abba, Padre, tú eres el Señor. Pero también se sometía al señorío de Cristo. Tú eres el Señor, tú eres Rey de Reyes, tú eres capitán y rey y general de generales. Vamos, esa es la palabra. Varón de guerra, no ha perdido ni una sola batalla el Señor. Dije, no ha perdido, no hay registro en el cual se diga que nuestro general, el supremo jefe, oye, haya perdido alguna batalla. Sea su nombre glorificado. Yo que tú me alentabas. Qué maravilloso es esto. En ocasiones nosotros reconocemos la autoridad absoluta de Dios, pero batallamos para conocer o someternos a la autoridad delegada de Dios. Cuando tenemos nosotros un claro concepto de la autoridad, nos sometemos a la autoridad. Cuando él vio a Cristo, dijo: este es un nombre que está por encima de lo que yo tengo. Este es un nombre que es Señor. Este es un nombre que tiene una investidura del cielo, vamos. Se puede decir entonces, en ocasiones, muchas personas, es donde muchos cristianos tenemos problemas. No con la autoridad absoluta, sino con la autoridad delegada. Y tal vez algunos dicen: bueno, ¿qué es eso de autoridad delegada? Autoridad delegada en el matrimonio, el hombre es responsable y es cabeza, así se puede decir. Y en ocasiones se tienen problemas en ese sentido. En el sentido espiritual, el matrimonio es autoridad delegada sobre los hijos. En nuestra nación, nuestras autoridades son autoridades delegadas. En la iglesia, nuestros líderes y el pastor son autoridades delegadas. No son absolutas, son delegadas. Y todos los que ejercemos autoridad delegada tendremos que dar cuenta de esa autoridad que se nos ha sido encomendada, dada o transferida. Pero también yo quiero hablar un poquito sobre la autoridad que tiene el creyente hoy. La Biblia habla que hemos sido posicionados. Hemos sido posicionados y tenemos un lugar de autoridad en el sentido espiritual. Por eso la Escritura dice: pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Es una autoridad delegada que viene de Cristo. Y en la autoridad que hemos recibido, en esa autoridad, oye, echamos fuera a los demonios. Pero también con esa autoridad que hemos recibido, podemos reprender al adversario, toda opresión, toda tristeza y qué sé yo, y levantarnos en el nombre poderoso de Jesús, y levantarnos y dejar ese estado de postración y glorificar su nombre. Llama mi atención entonces que este hombre tenía un concepto muy claro de la autoridad. La fe verdadera se somete a la autoridad de Dios, no tiene problemas para someterse. Hay en ocasiones algunas personas que no han entendido el concepto de autoridad delegada. Algunos dicen: yo me someto a Dios solamente, y yo no me someto a ningún pastor. Yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Una cosa es rendir cuentas y otra cosa es estar bajo autoridad y bajo sumisión. Créeme por experiencia que el estar bajo sumisión en lo particular me ha bendecido y me ha guardado de muchas cosas. Porque cuando estamos bajo sumisión, estamos bajo cobertura. Cuando estamos en rebelión, estamos fuera de la cobertura. Qué impresionante es esto. Aquel hombre entonces, la fe verdadera se somete a la autoridad de Dios. Pero quiero terminar con esto y le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. La fe verdadera alcanza la aprobación divina. Dice que Jesús se maravilló de él, lo sorprendió y dijo a la gente: les digo que ni aún en Israel, dijo, he hallado tanta fe. Y dice la Biblia que el hombre, al regresar a casa,
al regresar a casa, encontró con que su siervo era sano. Llama mi atención que a Cristo le agradó la petición de aquel hombre, pero le impresionó la actitud del centurión. En ocasiones podemos tener una petición, fíjese lo que le voy a decir, en ocasiones podemos tener una petición justa delante de Dios, hermanos, pero no tenemos la mejor actitud delante del trono de Dios. Y debemos de analizar eso detenidamente. En ocasiones nuestra causa es justa, pero nuestra actitud no es correcta. Llama mi atención entonces que la fe es el pequeño músculo que mueve la mano de Dios. Y por el pasaje que se expresa y lo que hemos leído en esta tarde, la fe sana al enfermo, la fe provoca gozo en el corazón del desalentado. La fe en Dios trae bendición y provisión, mientras que la duda trae juicio. La fe nos hace caminar cerca de Dios, mientras que la duda nos aleja. Y quiero terminar diciendo esto: la fe nos es dada como un arma de defensa. Dice en Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura del creyente, dice: y tomar toda la armadura de Dios, con los que podáis apagar los dardos del maligno. Y una de las cosas que menciona primero, dice: y tomar el escudo de la fe. Te quiero decir que el escudo romano, porque está tomado de esa figura, no era un pequeño escudo así, hermano, sino era un escudo que cubría todo el cuerpo. Del tamaño del soldado, ese era el tamaño del escudo. Se lo voy a decir: del tamaño del soldado era el tamaño del escudo. Si el soldado era chaparrito, el escudo era chaparrito. Si el soldado era grande, el escudo era grande. La pregunta es: ¿de qué tamaño es tu fe? En ocasiones andamos peleando o haciendo frente, hermanos, con un pequeño escudo y está todo descubierto. Quiero decirle que el escudo de la fe detiene los embates del enemigo. Se nos fue dado para confrontar al adversario y, ¿por qué no decirlo?, para enfrentar la vida. Voy a pedirle a Alonso que si viene, cada uno de los que hemos creído en Cristo, estamos llamados, hermanos, a vivir por fe. Cada uno de los que estamos aquí. Y yo quiero que nunca se le olvide ese concepto, porque antes se acuñaba mucho el concepto de vivir por fe solamente al misionero, al pastor, al evangelista, a los que están en la obra de Dios. Se decía: viven por fe. Creo, hermanos, que es un concepto limitado y que la iglesia está llamada a vivir por fe. Si usted es negociante, está llamado a vivir por fe. Si usted es albañil, usted está llamado a vivir por fe. Si usted es estudiante, usted está llamado a vivir por fe. Si usted es lo que usted sea, licenciado, enfermero, lo que sea, está llamado a vivir por fe. Vivir por fe es depender de Dios. Algunos conocieron al pastor Hermenegildo Cuellar, pastor de la primera iglesia de Asambleas de Dios de aquí, el Gólgota. Y un día, hablando uno de sus hijos, eran iglesias pequeñas y con pocos recursos, hablando uno de sus hijos, le dijo: papá, necesito 150 pesos para las inscripciones, para libros, para lo que sea. El hermano volteó a verlo. Estaba la casa pegada al templo, había una puerta que accesaba, y le dijo: mira, hijo, ve, pídeselo a Dios. Ahora, quiero ser claro en esto, porque a lo mejor saliendo de aquí algunos le van a decir a su esposa: ve, pídeselo a Dios.
Y cuando los chavos vengan con una petición, le van a decir: ve, pídeselo a Dios. ¿Sabes por qué le dijo pídeselo a Dios? Porque no tenía. Y era su jefe y le dijo: no tengo, ve, pídeselo a Dios. Y el chavo se fue y se metió al templo y empezó a orar. Y la fe de su hijo fue marcada. El otro día estaba testificando él eso. Dijo: yo entendí que mi padre confiaba en la provisión de Dios. Estamos llamados a vivir por fe. Y le voy a decir algo: en los días que vivimos, estamos llamados a vivir por fe. Pudiera decir muchas cosas, hermano. Este pasaje que habla: mas el justo por su fe vivirá, es un desafío para nosotros hoy. Creo, hermanos, firmemente en las promesas de Dios. Y en esta hora yo quiero invitarle que cierre sus ojos un momento. Pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. Lo que le está oprimiendo, pídaselo a Dios. Si no tiene paz, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Si no es sabio en la administración, dígale: Dios, hazme sabio para poder administrar. Pídasela a Dios. Si hay una situación en su casa difícil, dígale: Dios, interviene. Pídaselo a Dios. Podemos adorar a Dios. Santo eres Dios.